Bueno, me voy a presentar. Yo soy el profesor Manuel Brahim, titular acá de la Cátedra de Anatomía. Vamos a tratar de ver hoy todo lo que corresponde a huesos de la cabeza y regiones comunes a lo que sería cráneo y cara. Vamos a tratar de empezar digamos, el desarrollo del tema que les va a servir a ustedes para el trabajo práctico de la semana esta, y este tema va a ser completado el día lunes próximo. Una vista de lo que sería de lo que hace a la cabeza ósea. Recordemos que a partir de este momento nosotros vamos a tomar toda la estructura que antes nosotros lo llamábamos normalmente un cráneo óseo, hoy lo llamamos cabeza, porque si nosotros nos ponemos a ver en una vista frontal, tenemos nosotros acá lo que hace a los músculos, digamos, lo que hace toda esta estructura, tanto la superior y posterior correspondería al cráneo, y la anterior e inferior que nosotros vemos acá correspondería a la cara. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, esto, en una vista frontal tenemos los huesos que van a corresponder tanto al cráneo como a la cara. Así tenemos lo que está de azul, el frontal, tenemos los huesos, digamos, laterales que tenemos acá, que serían los temporales. Luego hacia atrás vamos a encontrar los huesos parietales, que son el color acá pequeño violeta. Y luego vamos a encontrar todo lo que hace el macizo facial, con el hueso maxilar, con los huesos propios de la nariz o huesos nasales, el hueso cigomático y el hueso vomer, que serían las distintas estructuras que van a formar este macizo que va a ser el facial, que se completa con el cráneo para formar la cabeza ósea. Bueno, acá entonces encontramos una vista de perfil o una vista lateral de lo que hace la cabeza ósea. La parte, recordemos, póstero superior correspondería a el cráneo, y la parte antero inferior va a corresponder a lo que es el macizo facial o cara. Así tenemos nosotros en esa vista lateral, encontramos lo anaranjado que hay arriba. Lo más alto correspondería a los huesos parietales. Por delante de parietal tenemos el amarillo que corresponde al frontal, lo posterior o violeta que correspondería al occipital. En la parte más inferior y lateral, lo amarillo un poco más oscuro corresponde al hueso temporal, y por delante, entre el temporal y lo que hace el frontal, vamos a encontrar esto de color un poco rojizo, corresponde al ala mayor del esfenoide. Lo que está por abajo va a corresponder a el macizo facial, y así tenemos nosotros, por ejemplo, el hueso cigomático o malar. Por delante los huesos nasales, abajo de color violeta claro correspondería a el hueso maxilar, y lo más oscuro acá y parte más antero inferior corresponde al hueso mandibular. En esta diapositiva nosotros, o imagen, nosotros tenemos una vista frontal también, donde está puesto o está escrito cada uno de los huesos con su referencia al costado. Nosotros vemos la flecha que está indicando, por ejemplo, hueso frontal, los huesos nasales, los huesos, por ejemplo, el efenoides, también el cigomático malar, que ya correspondería a la cara, igual que los huesos nasales. Luego tenemos la rama, el hueso mandibular, que acá vemos la rama ascendente, el ángulo de la mandíbula o ángulo mandibular, el cuerpo de la mandíbula o cuerpo mandibular. En el fondo encontramos el vomer, el maxilar superior o hueso maxilar también. Estas dos imágenes nos sirven para ver una vista de frente o frontal de lo que correspondería a la cabeza ósea, y una vista lateral, y de paso a ustedes les va a servir para repasar cuáles son los huesos que van a formar en esta o van a encontrar en esta vista lateral que tenemos a la derecha, y en la vista frontal que tenemos a nuestra izquierda. Acá en esta imagen nosotros vemos una vista, digamos, desde arriba estamos viendo los huesos que van a formar la bóveda craneal o techo, digamos, de lo que es el cráneo en sí. Tenemos por delante el hueso frontal, lateralmente tenemos ambos parietales, y hacia la parte posterior correspondería
al hueso occipital. De manera que nosotros vamos a encontrar una sutura anterior que sería la frontal o coronal, una sutura posterior que sería lambdoidea, y uniendo ambas suturas vamos a encontrar la sutura sagital. En la siguiente imagen nosotros vamos a ver las características de los huesos del cráneo, cómo lo vamos a dividir para su estudio. Y así nosotros clasificamos los huesos del cráneo en pares e impares. Dentro de los huesos pares vamos a encontrar ambos parietales, tanto derecho como izquierdo, y los temporales, tanto derecho como izquierdo. Los parietales son superiores y los temporales van a ser inferiores. Luego los impares, que lo vamos a tener en la línea media y dispuesto de adelante hacia atrás, de lo anterior a lo posterior, vamos a tener el frontal, que es el primer hueso que nosotros nos podemos tocar. Luego el etmoides, que no lo podemos tocar porque está por detrás y por dentro de lo que es el frontal. El esfenoide, que lo único que vamos a poder palpar son las alas mayores del esfenoide. Y el occipital, que es lo que nosotros nos palpamos o podemos tocar en lo que hace a la región posterior de la cabeza ósea. En esta imagen vemos el hueso frontal en una vista anterior por su cara, digamos, exocraneal o externa. Entonces, nosotros vemos que tiene una porción que es vertical y una porción que es horizontal. Nosotros vamos a encontrar en esa porción vertical, a grandes rasgos, hay mucho más detalle, pero vamos a enumerar los principales en esta imagen. La escama frontal, la eminencia frontal, que en realidad son eminencias frontales laterales, porque es una a cada lado de la línea media. Tenemos el reborde orbitario, y fíjense que ese reborde o borde también supraorbitario que vamos a encontrar va a separar la porción vertical de la porción horizontal. Y luego la porción nasal con una escotadura nasal que va a ser donde va a entrar o se va a articular con el hueso etmoides. En esta imagen nosotros vamos a encontrar las distintas porciones o distinta vista del frontal. Tenemos una vista por su cara inferior. Lo que veíamos hace rato era vista de la porción vertical por su cara, digamos, exocraneal. Acá vemos la lámina o la porción horizontal vista desde abajo, que sería lo que va a formar el techo de la órbita. La imagen que nosotros vamos a encontrar acá, que sería la del lado izquierdo, y la imagen del lado derecho. La imagen del lado izquierdo, la que está de amarilla, está con todas las referencias, que eso es cuestión de leerla. Lo más destacado es lo que se ve a la cara orbitaria, que sería el techo de la órbita, la escotadura etmoidal y la espina nasal, que serían los elementos importantes de destacar, y la apófisis cigomática, por donde se va a unir con el hueso cigomático. En la derecha vemos nosotros el hueso acá, como se lo ve, digamos, en los huesos, en los preparados, cuando se dan los prácticos o las mostraciones. Vemos esta escotadura grande que hay acá, que correspondería a la escotadura etmoidal o escotadura nasal del hueso frontal, donde vemos semiceldas que se unen a la semicelda del etmoide para formar las células o celdas etmoidofrontales. Abajo, en esa imagen donde hay algo amarillo puesto en esa escotadura, corresponde a lo que sería el hueso etmoide, la porción que va a articularse que vemos ahí. En la última imagen, hacia grandes rasgos, nosotros vamos a encontrar la porción vertical, donde tenemos el agujero ciego o foramen ciego, que es lo mismo decir agujero o foramen, sería lo mismo, la cresta frontal interna, que se divide o se bifurca y forma el seno del... Vemos el hueso occipital, pero en una vista externa, y vemos hacia la parte más inferior lo que correspondería a la parte, digamos, escamosa del hueso occipital, el foramen magno, que es este agujero grande, y sería delimitado lateralmente por las masas estas laterales. Hacia adelante tenemos la porción basilar del occipital. En síntesis, si nosotros nos ponemos a ver, ese foramen magno va a estar delimitado por la porción basilar del occipital, las masas laterales de lo que es el occipital, y finalmente por la porción, digamos, de la escama del hueso
occipital. Si nosotros nos ponemos a ver, tiene una porción basilar, las masas laterales y la porción escamosa. Acá tenemos, por ejemplo, en la porción escamosa dos líneas, una nucal superior o nucal y la otra inferior. Esas líneas nucales también llamábamos anteriormente, se denominaban líneas semicirculares superior e inferior. Luego tenemos en las masas laterales que destacamos nosotros los cóndilos, que son dos, que van a formar esa articulación que se llama occipito atloidea, que va a unir este hueso occipital con el atlas. Y luego, por delante de esos cóndilos, el conducto del nervio hipogloso, o conocido comúnmente como agujero condilio anterior, y esto que sería la fosa condilia o agujero condilio posterior. El hueso occipital en una vista externa acá, donde se ven las distintas porciones. Nosotros tenemos acá toda como parámetro fundamental nos guiamos primero por el agujero occipital o foramen magno, luego a ambos lados de ese orificio vamos a observar los cóndilos, el conducto del nervio hipogloso, y luego vamos a ver las dos líneas nucales, la superior y la inferior, y vamos a encontrar las crestas, que sería la cresta occipital externa, y de esa manera más o menos completamos. En el lado derecho nuestro vamos a ver una vista interior de lo que es el occipital, donde está marcado acá lo que sería la protuberancia occipital interna, la vieja denominación, el agujero o foramen magno, y hacia adelante el efenoides, el cuerpo del efenoides que se está uniendo a la apófisis basilar del occipital. Vemos dos porciones del occipital, la externa que está a nuestra izquierda y la interna que está a nuestra derecha. O sea, visto por su cara exocranial, con todas las referencias acá, no las vamos a repetir a todas, pero ya a ustedes le va a quedar más o menos un panorama más claro de lo que tienen que estudiar. Como punto de referencia, el agujero foramen magno, luego la apófisis basilar, la porción escamosa, las masas laterales, ¿me entiende? Y las líneas nucales superior e inferior que nosotros vemos acá, la cresta occipital también externa que vemos acá. En la parte interna nosotros tenemos lo que sería la parte de la escama del temporal, y estos surcos que nosotros vemos acá que están ahí, serían los surcos de los senos posteriores. Esos surcos de los senos posteriores delimitados por el desdoblamiento de la dura madre por un lado y por el hueso por el otro lado. Y allá, ahí tenemos, por ejemplo, el canal del seno sagital superior, el surco de los senos transverso. Tenemos esta estructura acá que sería la eminencia cruciforme, correspondería por la cara exocraneal a esto que sería la eminencia acá. En este caso la protuberancia occipital externa, y a ese nivel se van a reunir todos los senos, hacen una confluencia a los senos y forman lo que antiguamente se denominaba la prensa de Erófilo. Fíjense. Ahora, en estos momentos pasamos a los huesos de adelante hacia atrás. Ya vimos los otros anteriores, todos lo que estamos viendo hasta ahora, y lo que vamos a ver todavía corresponde a los huesos impares y medio. Si nosotros nos ponemos a ver en el orden cómo se ubican, vamos a ver primero el frontal, luego va a estar va a estar el etmoides, y luego este hueso que sería el tercero en orden de adelante hacia atrás. Esto que es el efenoide, aparentemente parece un hueso bastante difícil de entender, pero nosotros tomamos esta estructura que está acá, que correspondería al cuerpo del efenoide. Ese cuerpo del efenoide es un cubo, y ese cubo tiene 6 paredes. Tiene una pared superior, pared inferior, la pared anterior que estamos viendo nosotros cuando vemos estos dos orificios, no hay duda que es la pared anterior, que es el drenaje del seno efenoidal. Esto que nosotros encontramos acá es la cresta efenoidal, y esa cresta efenoidal va a unirse a lo que es el vómer por un lado y al tabique óseo de las fosas nasales. De manera que de ese cuerpo que tiene una cara superior que forma parte de la silla turca, una cara inferior que hace la parte de la articulación esfeno-vomeriana,
que es una esquindilesis, la única que hay en el organismo, y luego tenemos una porción posterior que es la que se une, la pared posterior de este cubo que dijimos, se va a unir a lo que es la apófisis basilar del occipital. Nos quedarían las dos caras laterales. Las caras laterales son a ambos lados iguales y de ellas salen, por un lado, una estructura superior, que acá está por arriba de una hendidura, que sería el ala, que sería en este caso ala menor y ala mayor del efenoide, y hacia abajo, tanto un poco de la cara inferior como de la lateral, van a salir las apófisis pterigoides a ambos lados. Esa apófisis pterigoide que nosotros sabemos que tienen dos alas, una ala externa, ala interna, y entre ambas alas la fosa pterigoidea, que es un ángulo abierto hacia la parte posterior. Esto más o menos sería a grandes rasgos lo que tenemos que conocer de lo que es el hueso esfenoide. Acá tenemos en esta imagen superior, tomada de la tercera iliar, las características principales del hueso, del esfenoide. Por ejemplo, vemos el cuerpo, vemos las prolongaciones a la menores y a la mayores, y vemos también las formaciones, por ejemplo, que están dentro del hueso que tenemos que destacar. Le vamos a dar las principales nada más. Acá tenemos marcado el conducto óptico entre ambas raíces de esa ala menor, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Inmediatamente por debajo, entre el ala menor por arriba y ala mayor por abajo, vamos a tener la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal, por donde van a pasar estructuras que van a la órbita y que regresan también de la órbita. También se va a insertar el tendón de zinc, que lo estudiaremos después en órbita, en cavidad orbitaria, y vamos a ver que por ahí pasa el tercer par, el cuarto par, el sexto par. Va a pasar por esa fisura orbitaria superior también la vena oftálmica, el nervio oftálmico también va a pasar por ahí. De todas maneras, eso sería entre ala menor y ala mayor, y por debajo también no vemos en esta imagen, tenemos la fisura orbitaria inferior, que es más pequeña. Luego, de adelante hacia atrás, sobre el ala, digamos, mayor del esfenoide, encontramos el foramen redondo, que sería por donde pasa el nervio maxilar. Luego, acá marcado del otro lado, también señalado con verde, el foramen oval, por donde va a pasar el nervio maxilar, el nervio mandibular, que también puede ser llamado maxilar inferior, y el foramen espinoso, por donde pasaría la arteria meningia media. Esto sería a grandes rasgos lo que nosotros podríamos ver acá como característica, aparte de ver la silla turca en la línea media que corresponde al cuerpo del esfenoide, donde tenemos una vista de su cara superior y las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Y hacia atrás, la porción, digamos, posterior o cara posterior del cuerpo, que se va a unir o articular, si decimos mejor, con el occipital y la porción anterior de la apófisis basilar de ese hueso. Esta es otra vista del esfenoide donde nosotros vamos a ver, fundamentalmente vamos a destacar acá las apófisis pterigoides y vamos a ver esta estructura importante que está hacia arriba y hacia nuestra izquierda, que corresponde a la silla turca, donde nosotros vamos a ver esa estructura que serían las apófisis clinoides anteriores, clinoides posteriores, la silla turca. Y esa estructura que es la silla turca va a alojar la glándula pituitaria o hipófisis, que ya la vamos a ver el lunes y la vamos a comentar, y vamos a comentar algunas cositas o algunas consideraciones sobre lo que es la glándula pituitaria o hipófisis. La misma imagen anterior, donde está más claro, donde se ve mucho mejor lo que sería la silla turca o fosa pituitaria también, donde vemos apófisis clinoide anterior, la posterior, que son las que van a delimitar tanto por delante como por detrás lo que es esa fosa pituitaria o silla turca. A continuación pasamos a ver acá lo que es el esfenoide, que parece ser un hueso complejo. Fíjense lo que es arriba y a la izquierda, y abajo y a la derecha. Arriba a la izquierda es una representación esquemática de lo que es el hueso etmoide, que tiene una porción vertical, una porción horizontal, y de ambas porciones, digamos de ambos lados, esa porción horizontal
va a desprender dos estructuras que son los laberintos etmoidales. Esos laberintos etmoidales es como si nosotros nos paramos con los brazos, digamos, o el miembro superior, digamos, separado del cuerpo, y vamos a ver que eso correspondería a la lámina horizontal. La cabeza nuestra haría las veces de apófisis de Cristagalli y el resto del cuerpo, digamos, los miembros inferiores harían, y el tórax, el abdomen, miembro inferior, haría las veces de por lámina, digamos, vertical de ese etmoides que va a ser parte del tabique óseo de las fosas nasales. De nuestros antebrazos y de nuestras manos que están separadas de lo que es el tronco, van a colgar dos estructuras que tienen 6 paredes. No llegan a ser cúbicas porque son alargadas. Entonces esas 6 paredes van a formar, por un lado, la pared superior, una pared inferior, una pared anterior y una pared posterior, la pared una lateral y otra medial. En la pared lateral destacamos que forma la pared interna de lo que es la fosa orbitaria, y la pared medial de esas masas laterales o laberinto etmoidal va a formar lo que es la pared lateral de las fosas nasales. Y luego vamos a ver que nuestra cabeza, que formaría la apófisis de Cristagalli o cresta de gallo también, y esa Cristagalli va a dar inserción a la hoz del cerebro, que sería a la meninge en su parte anterior. Por entre lo que hace el laberinto etmoidal y la Cristagalli tenemos una serie de orificios en esa lámina horizontal que forma la estructura que se llama lámina cribosa. ¿Cribosa por qué? Porque está acribillada de orificios. Pero esos orificios son sumamente importantes porque por ahí pasan los filetes del nervio olfatorio desde la fosa nasal hacia el bulbo olfatorio, que va a estar acostado o alojado sobre esa lámina cribosa y que va a formar parte de la vía olfatoria que ustedes ya estudiaron en el sistema nervioso. Acá esto le estamos explicando todo lo que correspondería al hueso etmoide, que nosotros ya vemos acá una vista superior del etmoide donde encontramos estas estructuras. Fíjense que con las flechas esta roja delimitado esas estructuras como huecos o agujeros. Vamos a ver que corresponde a las semiceldas del etmoides, que se unen a las del frontal para formar las celdas o células etmoidofrontales. Y luego por dentro, todos esos agujeritos chiquitos va a corresponder a la lámina cribosa del etmoides. Y esta formación blanca que nosotros vemos acá correspondería a la apófisis de Cristagalli. Acá tenemos, por ejemplo, una vista anterior del etmoide. En la línea media, justo en la línea media, tenemos lo que corresponde al tabique óseo de las fosas nasales, o bien la lámina perpendicular del etmoide por debajo de la porción, digamos, horizontal. Arriba vemos la apófisis Cristagalli, y a ambos lados, como colgaba de nuestros antebrazos y de nuestras manos, lo vamos a tener a lo que es el laberinto etmoidal. Ese laberinto etmoidal, vamos a ver que en esta imagen vamos a ver la cara anterior de ambos laberintos, que tiene esas estructuras que serían las celdas etmoidales o celdillas etmoidales anteriores, que se van a unir a la del maxilar para formar esas celdas etmoidomaxilares en este caso. Rápidamente vamos a pasar a ver en esta imagen lo que es el hueso temporal. Ya de los impares terminamos con ellos. Ahora pasamos a ver los huesos pares, y dentro de ellos vamos a ver el hueso temporal acá. Empezamos de abajo hacia arriba. Dentro de ese hueso temporal vamos a estudiar estructura como esta amarilla que vemos en la porción escamosa. Acá la porción petrosa o peñasco, esa porción petrosa o peñasco, y luego vamos a ver acá la porción esas porciones, digamos, hacia atrás, una porción mastoidea que acá no la vemos. Y luego de esta estructura vamos a estudiar cada una de ellas aproximadamente, como encontramos los principales accidentes, que lo vamos a ver en otras diapositivas.
Acá, por ejemplo, en esta imagen, nosotros vamos a ver esta tomada del libro de la tallera, así que no hay mayormente problema, pero sí fíjense ustedes, tenemos esta porción amarilla que es la mastoidea, que no la veíamos hace rato en la otra muy claro, tenemos la porción esta que va a ser la porción escamosa, acá vamos a ver la petrosa acá abajo, y vemos esto como puntos de referencia importante, la apófisis estiloide, el peñasco del hueso temporal con el conducto carotidio, esto es la apófisis cigomática, que va a formar parte del arco cigomático después. Luego vamos a encontrar esto que es el agujero que conocemos como conducto auditivo externo. De eso vamos a ver, por ejemplo, la estructura, después se la vamos a estudiar en detalle el lunes. Si hay problema o no entienden algo, lo vamos a aclarar el lunes o le vamos a volver a repetir para que una vez que ustedes puedan leer este hueso en su casa, ya va a ser más fácil que lo entiendan. Los principales accidentes de ello, no nos olvidemos que es un hueso bastante complejo para entender y para estudiar y retener también. Esta es una vista, en esta imagen tenemos una vista desde abajo, lo estamos viendo desde abajo al hueso. Y acá vemos esta formación que es el peñasco del temporal. Esta formación que vamos a destacar, que es el peñasco del temporal, la parte petrosa del hueso temporal, vamos a ver que en realidad es una pirámide cuadrangular que tiene su vértice hacia la parte anterior e interna de lo que hace el cráneo. Y hacia atrás y hacia afuera vamos a encontrar la base que va a corresponder al conducto auditivo externo. Nosotros vemos dos caras externas, que una es anteroexterna y la otra es posteroexterna, y dos caras superiores o endocraneales que están dentro de la cavidad craneal, que es una anterosuperior y la otra es posterosuperior. Luego la otra estructura que nosotros vemos acá, esto sería la fosa mandibular, que corresponde a la articulación temporomandibular, esto que va a ser, digamos, la apófisis cigomática, que va a formar el arco cigomático, y luego hacia atrás la estructura que va a corresponder a la porción mastoidea. Con eso más o menos completamos una vista inferior del hueso temporal. En esta imagen nosotros estamos viendo la parte interna o endocraneal. Nosotros vemos esto, que es la porción que nos interesa, que está marcada amarillo, y que corresponde a la porción petrosa o peñasco. Anterosuperior sería esto, la cara anterosuperior o cara endocraneal, y esto es la posterosuperior, que corresponde también a endocraneal. Las dos superiores son endocraneales y las dos inferiores son exocraneales. Las dos superiores, una antero y la otra postero superior. Las dos inferiores son una antero y la otra es postero inferior. Acá tenemos, por ejemplo, estructura importante a destacar. Esto que llamamos techo del tímpano corresponde al techo del oído medio. Y luego otras estructuras que son el surco de seno, surco del nervio petroso mayor, después tienen el conducto carotidio en el vértice, atrás vamos a tener, por ejemplo, la eminencia arcuata en el borde, la subarcuata, que es en realidad una fosa. Toda esa estructura hay que estudiarla y memorizarla y hacer un esquema. Por ejemplo, poner cara anterosuperior, qué estructura encontramos, cara digamos, póstero superior, qué estructura encontramos. Y hacia atrás esto correspondería a lo que es la porción mastoidea. Vamos ahora a otro hueso, también par, que es superior y que está digamos, representado acá en la figura del lado izquierdo nuestro, corresponde a la cara exocraneal. Y fíjense que esta cara exocraneal del hueso parietal, en este caso va a ser toda esta estructura que se la articular con el temporal. Y dice, ya después, si tienen duda, es una articulación que es biselada. Usted conoce los biseles de los vidrios o de la madera, entonces se articula en bisel con el hueso temporal. Después, si quieren, el lunes les explico qué sería lo biselado. En la línea esta superior que tenemos nosotros acá se une al del lado opuesto, por delante se va a unir al frontal y por detrás al hueso occipital. Esto sí que es importante porque dentro del hueso temporal, del hueso parietal, encontramos estas estructuras
que son las ramificaciones, por donde, digamos, una serie de ramificaciones que tienen su origen en el ángulo antero inferior del hueso. Entonces yo sé que este hueso es del lado derecho, viéndolo por su cara endocraneal. Esa estructura como surcos que existen dentro del hueso corresponden a la arteria meningia media, que esa arteria meningia media es muy frágil y se va a romper con mucha facilidad cuando existe un traumatismo de cráneo con el hueso fracturado. Esa fractura del hueso puede romper alguna de estas ramas y producir un hematoma extradural. ¿Qué significa extradural? Por fuera de la dura madre, que si no se lo trata a tiempo, comprime al cerebro al no tener dónde expandirse ese hematoma. ¿Me entienden? Y puede ser mortal también. Entonces, eso sería lo que ve o lo que nosotros observamos en su cara interna. Va a encontrar 4 ángulos, vería uno antero superior, antero inferior, postero superior y el otro último es el posterior. En esta imagen tenemos una base de cráneo vista por su cara superior, donde tenemos un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. Luego, el lunes, vamos a tratar en el seminario de ver las características de cada una de estas formaciones, piso anterior que hay, a quién pertenece el piso medio y el piso posterior. Por ahora vamos a ver esta imagen y ustedes pueden ir viendo ya en su casa todo esto. Esto no está en el Atelier Juliard, está tomado de otro libro. Así que el lunes nos vamos a ver esto y nos vamos a centrar en esto para ver qué elemento pasa por cada uno de estos reparos anatómicos. Esta imagen nosotros vamos a ver que corresponde a todos los orificios o agujeros o forámenes que nosotros encontramos en la base del cráneo y qué elementos pasan por él. Esto le sirve a manera de repaso para recordar todos ellos y tenerlos presentes siempre. Acá tenemos una imagen de lo que sería la calvaria o calota craneana y tenemos para ver los huesos que la forman, por ejemplo frontal, los parietales, el occipital y las distintas suturas que ya la vimos hace rato. En esta imagen tenemos la misma calota craneana o calvaria, pero ya vista desde abajo por su cara, digamos, endocraneal. Acá vemos los huesos que la van a formar, la fosita granular, o la fosita también llamada antes de Pacchioni, la parte del hueso frontal, los parietales, vamos a ver el foramen parietal, por donde salían los vasos emisarios parietales, y la sutura que correspondería al seno sagital hacia atrás, y adentro lo que corresponde a la cresta que va a dar inserción a la hoz del cerebro. En el siguiente esquema vemos los huesos de la cara y dentro de ello clasificamos en pares e impares. Dentro de los pares tenemos el hueso maxilar, el malar, el unguis, el palatino, hueso nasal y corneta inferior. Dentro de los impares, el mandibular y el vómer. En esta imagen nosotros vamos a ver el hueso maxilar derecho visto por su cara lateral o una vista lateral y nosotros vamos a ver que en esto destacamos la apófisis frontal que se articula con el hueso frontal, el surco lagrimal que es el que se va a unir con el hueso lagrimal, la parte orbitaria que va a formar lo que es el piso de la órbita con el surco para el nervio infraorbitario, primero surco, luego conducto y finalmente el agujero infraorbitario. Esta formación que está acá, que corresponde a la tuberosidad maxilar, donde destacamos esos pequeños orificios, corresponden a los forámenes alveolares, por donde pasan los nervios alveolares destinados a las piezas dentarias. Y luego el foramen infraorbitario, la espina nasal, y todo esto correspondería a la escotadura nasal. El borde de todo esto se corresponde al borde alveolar, donde se van a implantar las piezas dentarias. En esta imagen nosotros tenemos una vista medial de lo que es el hueso maxilar. Nos damos cuenta de esto porque tenemos presente esta imagen que corresponde a la apófisis palatina del maxilar.
el orificio que corresponde al seno maxilar, la apófisis frontal, igual que la vista anterior. Tenemos todo esto correspondería a la fosa nasal, la parte superior y la parte inferior a la cavidad bucal. De manera que también encontramos la tuberosidad del maxilar con el anterior, digamos, la articulación con el palatino hacia la parte superior. Vamos a encontrar luego la implantación de las piezas dentarias en todo lo que hace el borde anterior. Igual que la anterior, también destacamos acá la espina nasal y este conducto, que es el conducto incisivo, que también se ve por esta cara. En esta imagen tenemos una vista inferior de lo que hace el maxilar y vamos a ver que lo que se destaca es la apófisis palatina, esa apófisis, digamos, palatina con la implantación de las piezas dentarias que correspondería al borde alveolar. Acá vemos que se destaca el conducto incisivo hacia adelante y hacia atrás vamos a ver el hueso palatino que se está uniendo a esa apófisis palatina y van a formar todo esto lo que se llama el paladar óseo. Por delante las apófisis palatinas correspondientes al maxilar y por detrás la lámina horizontal de los huesos palatinos. En esta imagen vemos el hueso cigomático del lado derecho, es una imagen tomada del libro de la Tarsier Rilliard, al igual que las anteriores, donde nosotros tenemos una vista lateral de ese hueso cigomático. Acá destacamos primero el foramen cigomático, por donde sale el nervio cigomático, y las distintas articulaciones. Acá la articulación con el frontal, la apófisis frontal, la apófisis temporal que se une al arco para formar el arco cigomático, y luego tenemos la articulación con el maxilar. En síntesis se articula por arriba con el frontal, por atrás se va a articular con el temporal y por dentro se va a articular con el hueso maxilar. Luego tenemos el ángulo inferior, el borde inferior de ella que va a contribuir a completar lo que es el arco cigomático. De esta manera lo vemos acá al hueso hacia nuestra derecha con lo que se destaca acá que es el foramen cigomático facial. En esta imagen vemos también el mismo hueso cigomático pero en una vista medial. En la vista medial las apófisis son la misma, apófisis frontal para unirse al frontal, pero acá vemos muy bien cómo está esto que sería la articulación con el hueso maxilar, que sería con la apófisis piramidal del hueso maxilar, que es mucho más grande esa articulación, y luego tenemos la unión con el hueso temporal hacia atrás. Todo esto, lo que vemos, va a formar, como vemos hacia la derecha nuestra, lo que sería el reborde orbitario y parte infero-externa de la órbita. Que el lunes vamos a destacar por qué es importante conocer o ver bien esta imagen por las fracturas y los traumatismos que existe con este hueso en los accidentes de tránsito o caída. En esta imagen podemos ver el hueso palatino hacia la derecha. Tenemos la imagen tomada del libro de la Tarsier-Rilliard, donde vemos las porciones vertical y la porción horizontal del palatino, o lámina vertical o lámina horizontal. Estamos viendo nosotros desde adentro al hueso, o sea, lo estamos viendo por dentro de la fosa nasal en la parte más posterior. Y así nosotros tenemos que destacamos en este hueso cuatro bordes, borde superior, borde inferior que se une a la rama horizontal, borde posterior y borde anterior. El borde superior tiene algo importantísimo que es una apófisis orbitaria hacia adelante que forma parte de la órbita y la apófisis esfenoidal o posterior. Entre ambas tenemos una escuatadura importante que se transforma en un agujero o un orificio o foramen, que es la escuatadura esfenopalatina. Luego, otro elemento a destacar también es esta formación que es la cresta de la concha y finalmente hacia el borde inferior se unía a la lámina horizontal. En cuanto al borde posterior, destacamos la misma estructura, la apófisis esfenoidal hacia arriba, que es muy poquito lo que se ve, y la apófisis piramidal que está hacia abajo. Y luego encontramos también un borde anterior que no tiene elementos de importancia. Siguiendo la secuencia anterior,
tomada también en la Target-Ruillard, vemos hacia la derecha la imagen de la Target-Ruillard y hacia la izquierda una imagen ósea. En esta imagen derecha nosotros vemos lámina vertical, lámina horizontal, ambas láminas unidas en la línea media, ambas láminas horizontales unidas en la línea media, formando la sutura palatina media, que sería la continuación de las apófisis palatina del hueso maxilar, formando el paladar óseo en la parte más posterior, o sea, forma parte del techo de la cavidad bucal en la parte más posterior, ósea por supuesto, y forma el piso de la fosa nasal en la parte más posterior. Entonces, acá destacamos la lámina vertical unida a la lámina horizontal. La vertical ya la describimos hace rato y de la horizontal la vemos acá, la vemos en el lado izquierdo también. Con eso más o menos completamos el estudio de lo que sería el hueso palatino. En esta imagen nosotros vemos, al revés de la anterior, acá vemos hacia nuestra izquierda la imagen tomada del libro de la Target-Ruillard, donde tenemos el hueso vomer. El vomer vamos a ver que va a presentar un borde anterior, el surco vomeriano que está escrito, borde inferior, el canal cuanal del vomer, acá arriba, correspondiente a las cuanas, significa la parte más posterior de las fosas nasales o retroventanas nasales, también llamadas cuanas, donde yo encuentro las alas del vomer y un surco medio donde forma la articulación con el efenoide y tenemos tres orificios, uno central llamado efenovomeriano medio y dos laterales. Esta articulación es una esquindelesis, es la única que existe en todo el organismo. Si nosotros lo vemos en la imagen de la derecha, que es una imagen de otro libro, no de la Target, nosotros tenemos hacia atrás el esfenoide, esta estructura que parece una cavidad, corresponde al seno esfenoidal. Luego, lo más anterior corresponde a lo que sería la espina nasal del hueso maxilar acá. Vamos a ver lo que corresponde acá abajo, es el techo de la cavidad bucal, piso de la órbita, que corresponde a la apófisis piramidal del maxilar. La cresta esa de ambas apófisis piramidales es la que se va a unir al vomer. Hacia arriba de amarillo corresponde a la lámina perpendicular del etmoides, que se une a ella y de esta manera completan lo que es el tabique óseo de las fosas nasales, como nosotros vemos acá. Esta imagen es bastante fácil, no es tan complicada, correspondería al hueso lagrimal. El hueso lagrimal, acá en la izquierda nuestra, es vista por su cara medial y luego acá tenemos vista por su cara lateral. Acá nosotros lo que destacamos en esto es esa formación que es la cresta lagrimal posterior y el surco lagrimal. Esto unido a lo que sería la rama ascendente del maxilar van a formar el surco. De ese surco se transforma en un canal y ese canal es el canal lagrimal por donde va a estar alojado el conducto lacrimonasal, donde las lágrimas de la cavidad orbitaria o de la órbita van a ser drenadas a la fosa nasal. Eso sería más o menos una descripción rápida de lo que sería el hueso lagrimal. En esta imagen tenemos a nuestra izquierda un hueso, como lo vemos en los prácticos, y luego tenemos acá la imagen de la Target-Ruillard. Acá que vamos a ver, la parte más posterior corresponde a la rama mandibular, que antes decíamos rama ascendente del maxilar inferior, ahora rama mandibular. Luego tenemos el ángulo de la mandíbula, tenemos la parte que corresponde al cuerpo. Ese cuerpo tiene un borde superior que va a implantar las piezas dentarias, se llamaría borde alveolar, y un borde inferior donde va a dar inserción a músculos y a la aponeurosis o fascia cervical superficial. La sínfisis meiotoniana, que vendría a ser el vestigio de la unión de ambos huesos mandibulares, y también vamos a encontrar, digamos, hacia arriba en esa rama mandibular, dos estructuras importantes separadas por una escotadura. La estructura posterior corresponde a la apófisis condilar, unida a la rama mandibular por el cuello de la mandíbula.
y hacia adelante la apófisis coronoide que va a dar inserción a el músculo, en este caso temporal. La escotadura mandibular que vemos acá, que separa ambas estructuras. Otro elemento importante a destacar en esta vista es el foramen mentoniano, por donde salen los vasos y nervios mentonianos. En esta imagen nosotros vemos a nuestra izquierda la lámina tomada desde el libro de Latargier-Ruisliard, donde vamos a ver el hueso mandibular visto desde su parte interna. En él tenemos, por ejemplo, las mismas estructuras que veíamos por su cara externa, la apófisis condilar, la escotadura mandibular y la apófisis coronoides. En la cara de la rama acá, mandibular, encontramos este orificio, que es el foramen mandibular, la língula de la mandíbula, que en la nomenclatura clásica se denominaba espina de Spick, y luego tenemos un pequeño canal acá, un surco más que canal, que es el surco miloioideo, por donde va a transitar el nervio miloioideo destinado al músculo miloioideo. La línea miloioidea que va a insertar al músculo miloioideo y luego la fosa submandibular donde va a alojarse la glándula submandibular por abajo y la sublingual hacia la parte de arriba. Fíjense, todo lo que corresponde a la implantación de las piezas dentarias correspondería al borde superior o alveolar y el borde inferior que va a dar inserción a músculo, como ya vimos anteriormente, y a la fascia cervical superficial. El sitio de unión con la del lado opuesto. Acá vemos la misma imagen, pero ya, digamos, la imagen ósea, que es la que nosotros vemos en los trabajos prácticos habitualmente. Acá vemos una imagen que corresponde a una vista posterior del hueso mandibular en su porción interna, donde vemos las mismas estructuras, el foramen mandibular que se ve acá, pero acá digamos la línea miloidea, por debajo la fosa mandibular y por arriba la fosa sublingual. Lo que sí destacamos acá es esta estructura en la línea media que corresponde a la apófisis, a las apófisis genis. Muchas veces lo normal, lo habitual es que sean 4, 2 superiores, 2 inferiores. Las 2 superiores para los músculos genioglosos y las 2 inferiores para los músculos genioideos. También se pueden encontrar 2, una superior y una inferior, o puede ser una sola apófisis grande donde se van a insertar por arriba el geniogloso, por abajo el genioideo. Esas son variantes anatómicas, no significa que sea algo anormal, sino distintos tipos de crecimiento o desarrollo de esas apófisis. Acá empezamos a estudiar regiones comunes a cráneo y cara. ¿Qué significa comunes? Significa que hay huesos que intervienen que corresponden a lo que es el cráneo y otros que corresponden al macizo facial o la cara. En este caso tenemos lo que es la órbita, y dentro de la órbita, la estructura ósea de la órbita, vamos a verla acá en esta imagen de nuestra izquierda. Vamos a ver que tiene una forma de una pirámide cuadrangular de base anterior que corresponde al reborde orbitario y un vértice posterior que corresponde aproximadamente más hacia la línea medial que en línea recta, más hacia lo medial y hacia un poco abajo. Vamos a ver que esa órbita, en el fondo encontramos nosotros el agujero óptico por donde va a pasar el nervio óptico arterioftálmica. Vemos una fisura grande que sería la orbitaria superior y una más pequeña abajo que sería la fisura orbitaria inferior. Si nosotros nos ponemos a ver, presenta 4 paredes, una pared superior que corresponde a la rama horizontal del frontal, otra pared inferior que corresponde en este caso al hueso maxilar, donde nosotros vemos acá el canal este que corresponde al canal infraorbitario y parte de lo que hace el hueso malar. Una pared externa que corresponde al hueso malar y corresponde al ala mayor de fenoide, una pared interna que corresponde de adelante hacia atrás, aparte de lo que es la rama ascendente del maxilar, luego el hueso lagrimal y finalmente el etmoide por la cara externa o lateral de lo que hace a esas masa o laberinto etmoidal. Toda esta estructura está cubierta acá por delante por ese reborde orbitario que está formado por
el frontal por un lado, por el hueso cigomático por el otro lado y por el hueso maxilar, que todo esto formarían el reborde de la órbita. Si nosotros vemos la imagen superior derecha, tenemos a nuestra vista lo que sería la pared interna, en este caso de la órbita, y luego en la inferior derecha vamos a encontrar lo que correspondería al piso de la órbita, que ya lo describimos hace rato. Acá tenemos nosotros en esta imagen todo lo que correspondería a fosas nasales. En la primera y segunda imagen vamos a ver paredes de las fosas nasales, por ejemplo en este caso la pared externa de las fosas nasales. No olvidemos que las fosas nasales presentan una pared externa, una pared interna o medial, una pared superior o techo, una pared inferior o piso, una ventana anterior, que es la entrada, que está cubierto por lo que es el cartílago del tabique, y una pared, digamos, un orificio posterior que va a comunicar con la faringe, que serían las retroventanas nasales o coanas. Y acá nosotros, ¿qué vemos en la pared externa? Vamos a ver esta estructura, la más baja, que es de color blanco, grisáceo, que va a corresponder al cornete inferior. Vamos a ver el cornete medio y superior en esa pared. Acá en la segunda imagen, digamos superior, en la que está al medio, también vemos la pared externa o pared lateral de la cavidad o fosas nasales, y vamos a ver que esas crestas que nosotros vemos ahí, que son los cornetes, eso que va a presentar lo que van a ser los meatos superior, medio e inferior, por donde va a pasar el aire y hace la turbulencia, como vemos en la imagen superior derecha. En esas crestas, digamos, que se insertan los cornetes y la pared nasal van a delimitar lo que se llaman meato superior, meato medio y meato inferior. El aire entra, aprovecha la secreción de los senos paranasales para que esos senos, la secreción que ellos emiten, van a lubricar el aire, lo van a humidificar al aire y se va a calentar dado la rica vascularización que tienen los cornetes y los meatos. Entonces el aire llega húmedo y llega caliente a la vía aérea superior y a la vía aérea inferior. Entonces acá también vemos otra imagen de lo mismo. Acá la imagen inferior nosotros podemos ver todas las estructuras, cornete, meato, los orificios de desembocadura del seno, etc. En esta primera imagen superior izquierda destacamos nosotros el tabique de las fosas nasales, el tabique óseo de las fosas nasales, que correspondería a la pared medial de las fosas nasales. Vamos a ver de color violeta más o menos azulado, correspondería a la lámina perpendicular al etmoide, y el inferior, que de color más bien rosado, corresponde al vómer. Luego vamos a encontrar el techo de las fosas nasales, que corresponde a la lámina cribosa de lo que es el etmoide, que sería la porción horizontal, el piso, que va a corresponder por delante a la apófisis piramidal del maxilar, que es verde, y hacia atrás la lámina horizontal del palatino. El orificio anterior, que es la entrada, el orificio posterior, que sería la retroventana nasaleocoanas. Acá la vemos a la misma imagen de cerca, pero a esto se le agrega de azul acá lo que es el cartílago del tabique. Esa es la porción, digamos, flexible, cartilaginosa de la fosa nasal, y lo que está por detrás corresponde a la estructura ósea que dijimos recién. Por un lado, la lámina perpendicular del etmoide y el vómer, y abajo el piso de las fosas nasales, que ya lo mencionamos hace rato. Acá tenemos vamos a encontrar la pared lateral, que ya dijimos, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. En esta imagen vemos una pista posterior que sería correspondiente a las retroventanas nasales o coanas. Bien, en esta imagen podemos observar una parte de la cavidad bucal que correspondería al techo de la cavidad bucal en realidad, y dentro de ese techo de la cavidad bucal a la cavidad bucal propiamente dicha. Así nosotros vemos que por delante va a estar constituida por el hueso maxilar, y dentro de ese hueso maxilar por ambas apófisis palatinas que se reúnen en la línea media, y hacia atrás por la lámina horizontal del palatino de ambos lados también, formando de esa manera
lo que es el paladar óseo. Y recordemos que las piezas dentarias se implantan en los alvéolos, que también corresponde al maxilar, o sea, al hueso, y por fuera de esas piezas dentarias nosotros en la boca con las partes blandas vamos a encontrar lo que se llama vestíbulo de la cavidad bucal. Con eso más o menos vamos viendo en la próxima que acá tenemos la cavidad bucal propiamente dicha, pero en su techo solamente, que es óseo. Vamos a ver la estructura por parte del hueso maxilar, apófisis palatinas, y por parte del hueso palatino en su lámina horizontal. El conducto incisivo, el conducto anterior, y luego también vemos la implantación de las piezas dentarias en, digamos, el maxilar superior, y atrás vamos a ver la retroventana nasales ocuana que comunicaría la fosa nasales con la faringe. No olvidemos que esta estructura que forma el techo de la cavidad bucal es la que va a formar el piso de lo que serían las fosas nasales. From the